Habéis visto el contenido de la jornada, supongo que todos. Vamos a empezar con una ponencia sobre los resultados de la inseminación y los factores que afectan o no a la inseminación a través de una serie de datos que ha analizado Ángel Mantecón, especialmente la urea, o uno de ellos, que creo que a todos nos preocupa o nos interesa, y en colaboración con ASAFE en un grupo operativo que está aquí, que por ahí, que lo está llevando a cabo con Ángel, han salido datos interesantes que va a ser la primera ponencia. A partir de ahí ya vamos avanzando. Pues nada, perdona el retraso, Ángel, y adelante. No, pues bueno, muchas gracias, sobre todo por la invitación hace ya un tiempo, bueno, en torno a un año, para participar en vuestro proyecto de grupo operativo sobre los grupos operativos regionales de Castilla y León. Y una parte de ese desarrollo del proyecto de grupo operativo era el estudio de algunos de los factores que pudieran condicionar la respuesta reproductiva en las ovejas de raza SAF en vuestra asociación. Y la verdad es que primero era hacer un poco qué situación estamos ahora mismo con la inseminación. Y yo creo que así, en un esquema muy rápido, algunas pinceladas podían ser que ya tenemos y existe un número de sementales mejorantes, eso es una realidad, que tenemos mucha variabilidad en el interés que las explotaciones tienen por la inseminación. No todas las explotaciones, como veremos luego con los datos, tienen el mismo interés. Se ha avanzado en los procesos de extracción de semen, de manejo del semen, de los tiempos de inseminación y demás. Se ha avanzado menos en el efecto que tienen donde colocamos el semen, en el recipiente, es decir, en las ovejas, que es un poco la parte que vamos a ver hoy. Los factores que pueden condicionarnos la reproducción, pero desde el punto de vista de las ovejas. Y uno de los problemas que sin duda tiene los resultados de inseminación es la enorme variabilidad en la fertilidad que tenemos. No tanto el valor medio, que a unos les puede parecer aceptable, a otros alto y a otros bajo, sino uno de los problemas graves es la enorme variabilidad. Tener datos de lotes de inseminación del 10 y del 70. Eso es algo que hay que entender por qué es esa variabilidad, o al menos intentarlo. Y después que tenemos un déficit, como luego veremos, de mucha de la información de las inseminaciones que están realizadas. Es decir, el trabajo está hecho y es un problema de poner en orden esa información. Y algo que todavía parece que no acaba es la generalización de la técnica. Es verdad que cada año se van haciendo más inseminaciones, pero cuando yo hablo de la generalización de la técnica, como luego veremos, es si en algún momento, soñando que es bastante barato, podíamos pensar lo que ha pasado en otras especies. ¿Cuándo desaparecerán los sementales de las explotaciones y tendremos o olvidarnos de tener que comprar sementales de un sitio y de otro e introducir y demás, y solo hacer inseminación? Vacuno, porcino, vacuno de leche, porcino, conejos, no sé. ¿Cuándo llegaremos a esa generalización? Y la verdad es que haciendo números a veces uno se sorprende. Luego lo comentaremos un poco más en detalle. Pero esa era un poco la visión que teníamos de la inseminación. Y lo que vamos a ver hoy es, primero, qué datos hemos utilizado y el efecto de realmente 3 factores. La edad de las ovejas a la inseminación, los días posparto y producción de leche, que de alguna manera van unidos, y el contenido de urea en leche, cómo afectan a los resultados reproductivos. Los datos utilizados son los datos de vuestra base de datos, identificando un número correlativo que no se asemeje a vuestras identificaciones, que nosotros ni podemos ni queremos saberlo, entre otras cosas por confidencialidad no nos dejan saberlo en nuestra institución, número de ovejas sin siglas, un número aleatorio, la fecha de nacimiento de las ovejas, con bastantes errores en algunos casos, fecha de inseminación, número de macho utilizado, fecha de parto anterior a la inseminación,
para poder calcular los días por parto, fecha de parto posterior a la inseminación para determinar qué inseminaciones podemos dar por válidas o no. No olvidemos que dentro de los datos a veces nos encontramos con un porcentaje, no alto, pero un porcentaje a tener en cuenta, de ovejas que por error de ecografía o la razón que fuera, estamos inseminándolas y llevan 15 o 20 días preñadas o un mes preñadas, porque paren a los 120 días de haberlas inseminado y los milagros parece que de momento no existen, de momento. Y la producción y composición de la leche en los controles anterior y posterior a la inseminación para ver ese efecto. Partimos de un total de 129.000 inseminaciones, de las cuales podemos dar válidas con datos de fertilidad disponibles 109.000, de las que tengamos producción y composición de la leche nos quedamos en 70.000 y de los que tenemos urea en leche, como se limita a los 3 últimos años, que es cuando empezó a haber análisis disponible, tenemos 26.000 datos. En cualquier caso, son unos datos, yo creo que suficientemente representativos de vuestra estructura y de vuestra asociación. Los datos corresponden a 1.769 lotes de inseminación. Hay información de 2.514 machos, pero si tenemos en cuenta que al menos haya 10 inseminaciones con datos de fertilidad por macho, nos quedamos con 528 machos en la base de datos y correspondiente a 169 ganaderías. El número de inseminaciones artificiales que tenemos recogidas por año oscilan de unos años a otros. Claramente la trayectoria es ascendente, sin embargo hay picos y situaciones, pues hombre, muchos sois conscientes que en el año 2018 se han hecho 20 y tantas mil inseminaciones. Y sin embargo en la base de datos solo tenemos los datos recogidos de 10.500 inseminaciones. El valor medio del conjunto de esas inseminaciones, valor medio de fertilidad como valor absoluto, el 42%. ¿Con qué rango de variabilidad? Pues hombre, si hablamos por ganadería, el valor medio de las 5 ganaderías con peor fertilidad tienen las 5 ganaderías, valor medio 14,7 y las 5 mejores 68,6. Esto de entrada es un problema para poder extrapolar datos, pero tiene también sus ventajas y es el recorrido que nos queda. Si tenemos que 5 ganaderías pueden acercarse al 70%, es algo que no es imposible. Otra cosa es que tuviéramos que las 5 mejores estuvieran en el 28%. Pues hombre, la cosa estaría, la verdad, que bastante mal. Y la distribución de las inseminaciones en función de la fertilidad, pues hombre, tenemos en torno a un 30% del total de inseminaciones realizadas por encima del 50% de fertilidad y otro 30% por la parte de abajo por debajo del 30% de fertilidad. Esa es un poco la distribución y el panorama con el que partimos. También tenemos una influencia en la distribución de las inseminaciones por trimestre, concentradas en el segundo semestre del año. La práctica totalidad, casi el 80% de las inseminaciones, en el conjunto de los datos de los años que hemos estudiado, 2007 a 2018. Sin embargo, el porcentaje de inseminaciones que se están realizando en el primer semestre del año ha ido aumentando y en los últimos años ya superan el 30%. Lo cual es como un indicativo que las inseminaciones y el reparto a lo largo del año sí que se va extendiendo un poco más para tener
cierta homogeneidad a lo largo del año. Y los valores medios de fertilidad obtenidos por trimestres, como valores medios, pues del 35 en el primer trimestre a 44 en el cuarto trimestre, como valores medios de fertilidad. No es mucha la diferencia, pero es un 9% que sí podemos tenerlo en cuenta. Y por ganadería, el número de inseminaciones por ganadería, que era otro comentario que hacíamos al principio de la enorme variabilidad del interés de la inseminación en las ganaderías, pues las 5 ganaderías que menos han inseminado, en el total de los años, han inseminado de media 118 animales, en el total de los años. Es decir, podemos traducirla, aunque suene un poco brusco, han ido a los mínimos establecidos. Vamos a cumplir el mínimo que nos marcan y ahí se acabó. Y el máximo, las 5 que más han inseminado, tienen un valor medio de las 5 de más de 3.000 inseminaciones realizadas en estos años. Es decir, el interés en cuanto a la puesta en marcha y al funcionamiento es muy variable. Y ese interés, curiosamente, también se traduce en resultados, ya que el valor medio de las que más inseminan está en 50,3%, mientras que el valor medio de las que menos insemina está en el 28%. Va unido ese interés al manejo, a qué ovejas pongo a inseminar, a alguien que selecciona corderas y ovejas de primer parto y bien manejadas para inseminar, o que pone a inseminar los restos que han quedado sin cubrir de monta natural. Bueno, las razones pueden ser múltiples y variadas. En función del tamaño de los lotes, la distribución, mayoritariamente más de la mitad de los lotes de inseminación, de las inseminaciones que hemos estudiado, el 55%, están en lotes de 50 a 100 ovejas. Eso es lo mayoritario en lo que se ha venido haciendo. De lotes de más de 100 ovejas, 17%, y ha ido en aumento en los últimos años. Menos de 20 a 50 ovejas todavía supone casi una cuarta parte de las inseminaciones. Y sin embargo, los datos de fertilidad no hemos visto que haya diferencias significativas debidas al tamaño de los lotes. Los valores medios no se vieron afectados. Y en cuanto a los machos, los 5 mejores, los 5 peores no los ponemos, porque los 5 peores es que han tenido fertilidad cero. Los 5 mejores han tenido una fertilidad media, los machos, del 74%, y las ovejas inseminadas con los 5 machos que más se han inseminado fueron más de 2.000 ovejas, con un macho que llegó a tener 3.466 ovejas inseminadas, de acuerdo con la base de datos. En cuanto a los factores que tenemos que estudiar, pues la edad de las ovejas, que es uno de ellos. Otros factores, recordar simplemente cómo eran las horas transcurridas desde la retirada de esponjas, etcétera. Ya las hemos comentado en otras reuniones a partir de los datos de una encuesta que hacían los inseminadores. Por eso hoy nos vamos a fijar solamente en los datos relativos a las ovejas. La edad media de las ovejas inseminadas en el total de las inseminaciones, 31,4 meses, con una distribución más o menos normal, con picos dentro del total de los años estudiados. Y cómo ha evolucionado la edad de las ovejas inseminadas a lo largo de los años. Se llegó a máximos de edades de 38 meses en los años 2013-2014 y se ha mantenido en torno a 30 meses en los últimos 3 años. El valor medio por trimestre también es lógico, si se piensa que la mayoría de las corderas son dejadas en el primer trimestre del año.
e inseminadas en el cuarto trimestre del año, la edad de los animales media en el último trimestre es menor. Por ese peso mayor que tienen las corderas inseminadas, nacidas en febrero, inseminadas en septiembre, octubre o noviembre del año. Pero valores del 38 al 25% de las inseminaciones, digo, de la edad en función del trimestre. Y la variación, pues también es enorme. La media de 5 ganaderías con una media de 8,5 meses de edad a la inseminación, a una media de 5 ganaderías que están en 58 meses. Es decir, casi 5 años, 4 años y pico. De edad media de las ovejas a inseminación. Significa que hay muchas ovejas de 6 y 7 años. Que no está mal si esas ovejas fueran la élite de la asociación, lo mejor de lo mejor, y que llegan a 9 años y siguen produciendo, pues bienvenida sea todo lo que se haga con ellas. Pero siendo la media, no parece que fuera el caso. Y la fertilidad por grupos de edad desciende a partir de los 24 meses, 30 meses realmente, de una manera prácticamente lineal. 45 a 47% de fertilidad hasta los 2 años, y a partir de los 30 meses esa curva va descendiendo de manera importante, con una ecuación de predicción de bastante fiabilidad. Es decir, podría llegar a ser un criterio tener en cuenta esa edad a la inseminación para mejorar los resultados. Pensar un poco en cada caso lo que eso supondría. Si quitamos de las de más de 48 meses una parte con una fertilidad de 38 y sustituimos por animales de 1 año con una fertilidad del 45, estamos ganando un 7% prácticamente de media en esa fertilidad, que podemos ir mejorando, y sobre todo disminuimos la variabilidad o esos resultados inciertos. Y los días posparto a la inseminación también tienen una distribución más o menos normal, con los días transcurridos desde el parto anterior por encima de los 4 meses posparto están la mayoría de las inseminaciones realizadas, muy poquitas por debajo de los 3 meses y un porcentaje importante con más de 240 días. La media de los días transcurridos posparto es de 167 días, es decir, 5 meses y medio desde el parto anterior es la media de todas las inseminaciones que habéis realizado. Eso significa 167, significa ir a más o menos de media 1,15 partos por oveja y año. Y la distribución por ganadería, porque tengáis una idea de los extremos o hasta dónde se puede llegar, pues tenemos 5 ganaderías con 70 días posparto de media y 5 ganaderías con 270 días por parto. Es decir, 9 meses después del parto, como valor medio de inseminación, con lo que supone de manejo y características en cada una de las explotaciones. Es cierto que a medida que aumenta hasta los 5 meses la fertilidad posparto, la fertilidad va aumentando y siendo mayor, sin duda, el valor de la fertilidad en las corderas de primer parto, lo cual tiene ventajas no solo desde el punto de vista de fertilidad, sino de lo que supone de adelanto, que eso ya os lo contarán, desde el punto de vista de mejora genética, no tener que esperar, etcétera. Y tener en cuenta esas pérdidas de periodos improductivos. Vinculado a los días posparto y muy relacionado, tenemos la producción de leche. Aquí representamos los valores del control anterior y el control posterior a la inseminación,
y el control anterior a la inseminación, un valor medio, estamos inseminando con casi 2 kilos por día, 1,97, con un valor de 1,64 en el control posterior. Y una disminución de ovejas que nos desaparecen del control anterior al control posterior de un 7% de ovejas. Es decir, ovejas que en el control anterior están, inseminamos y se ponen a secar inmediatamente. Por lo tanto, ya no están en el control posterior a la inseminación, un 7% de animales. Y los valores, lógicamente, son lo que es la curva de lactación, producciones por debajo de 1,5 litros, es mayor el control posterior que el anterior porque estamos en la curva ascendente de la lactación. Y en producciones por encima de los 2 kilos tenemos un control posterior mucho menor al control anterior a la inseminación. Los contenidos en grasa y en proteína variables, por efecto también de dilución, en función de la cantidad de leche producida. Desde un 7% de grasa a un 5,6% de grasa, en función de que tengamos animales de menos de medio kilo o de más de 4 kilos, pero por un puro efecto de dilución. Me quería parar aquí, aunque no es el objetivo hoy, porque no son el total de los datos que había que haber analizado, pero sí la relación entre la producción de leche y las células somáticas. Los valores medios de células somáticas en el total de los datos de control anterior y posterior son muy, muy altos. Animales que estamos inseminando de menos producción de leche, 2.600.000 de células somáticas. Dices, bueno, es explicable. Serán animales que se están ya en la parte de secado o que estoy ya a un ordeño. Bueno, pero animales con más de 4 kilos, con 1.200.000 de media, al menos, yo creo, no son los datos que habría que utilizar para estudiar el problema, pero ya que los teníamos, dijimos, vamos por lo menos a hacer una llamada de atención por lo que suponen, como veremos luego. Esos datos, lo único que de entrada sí llaman la atención, es decir, ¿es un efecto de que menor producción se acercan al secado y por lo tanto tenemos más células somáticas? O, como hemos visto en otros trabajos, las células somáticas están limitando la producción. Esos datos de producción de animales por encima de 3 kilos por día, si en vez de 1,5 millones de células somáticas estuviéramos en 700.000 o en 600.000, ¿seguirían siendo 3 kilos? ¿Cómo nos afectará eso a los programas de selección y demás que después querramos establecer? Que yo no... Son al menos las dudas en ese conjunto de datos. Pero sí que la relación, lo que es indiscutible, es que son clarísimas. Y por ganadería, pues todavía es más llamativa la diferencia. 5 ganaderías tienen de media, de las 5 ganaderías, 450.000 células somáticas. Es decir, es posible. Es posible. 5 ganaderías tienen de media 3.400.000 células somáticas. Aunque parezca mentira, también es posible. Es decir, rango tenemos. Y por lote de inseminación, porque una cuestión son los valores medios de cada ganadería. Una ganadería ha inseminado 5 lotes, otra 8, otra 9, otra 2. Vamos a ver por lotes, los 1.000 y pico lotes de inseminación que teníamos. Y la cosa se nos pone todavía más cruda, porque tenemos lotes de inseminación, de explotaciones que yo creo que de alguna manera creen en la inseminación, más con 270.000 células somáticas de media por lote de inseminación.
es posible. Hombre, a mí me parece un dato, si queremos, excesivamente bueno, pero es posible. O al menos es lo que dice vuestra base de datos. Pero tenemos 5 lotes de inseminación con 10,5 millones de células somáticas de media. También es posible. Y la relación entre la fertilidad y la producción de leche es una relación negativa, como era de esperar, parecido a lo que nos daba en la relación entre días posparto y fertilidad. Sin embargo, aunque en la gráfica parece que la caída es muy grande, las diferencias están en el límite de ser significativas. 38,3 a 41,9 están muy en el límite de ser significativas. Pero sí que existe una caída y, bueno, sí es cierto que por encima de los 2 litros esa caída parece un poco más evidente, pero es muy pequeña. Es muy pequeña y en función del objetivo productivo y de manejo que nos hayamos establecido, puede compensar inseminar con 3 litros de producción si a costa de eso reduzco los periodos improductivos en X días. Pero simplemente la diferencia no es tan grande. Y ya para terminar, pues el efecto del contenido de urea en leche, que es lo que comentaba Fernando antes, porque, bueno, quizás sea un poco más llamativo. Ya se ha presentado en el foro hace 3 años o... Sí, 3 años ya, 2-3 años, los valores de contenido de urea en leche. Paco nos contó un poco los factores y demás. Creo que fue hace 3 años, ¿no? Sí. Y ahora vamos a ver esos niveles de contenido de urea en leche, si afectan, como parece que algunos dicen, a la fertilidad o no afectan. Y simplemente por hacer un poco de repaso de dónde proviene la urea en leche, que además, como la analizamos en todos los controles, parece que está de moda. Primero, es un componente normal de la leche, existe de forma normal en la leche. Es el resultado de la difusión de urea en sangre a urea en leche. Y simplemente, por resumir, es un indicativo del desequilibrio entre energía y nitrógeno a nivel ruminal. Un repaso muy esquemático. ¿Y de dónde viene esa urea? Pues nosotros, cuando estamos dando de comer a un animal, los compuestos nitrogenados que le estamos dando, la proteína bruta del alimento, hay una parte que es proteína verdadera y hay una parte que es nitrógeno no proteico. Una parte que son aminoácidos como proteína verdadera y otro, pues, por poner el equivalente, si le añadimos urea o nitrógeno no proteico. De esa proteína verdadera, una parte llega al rumen y pasa del rumen sin afectarle para nada. Lo que llamamos proteína no degradable en el rumen. También habréis oído proteína bypass y demás. No se ve afectada y llega al intestino para ser utilizada por el animal. Otra parte se degrada en el rumen y junto con el nitrógeno no proteico del alimento van a formar proteína de los microorganismos, que es la fuente más importante de proteína para los rumiantes. Realmente ellos no se alimentan del forraje o del pienso que le damos. Una parte sí, pero otra parte se alimentan de la proteína microbiana que ellos están sintetizando permanentemente en el rumen. ¿Qué es lo que nos puede ocurrir al final? Tenemos proteína de origen alimenticio, proteína de origen microbiano. Una parte de esa proteína microbiana que proviene de ese amoníaco en rumen, si no es capaz de utilizarse porque no haya suficiente energía, pasa a sangre. El amoníaco en sangre llega al hígado. En el hígado se forma urea. Y la urea, una parte puede volver al rumen por la saliva y otra parte pasa a leche, a proteína
retenida en el músculo, si son animales en crecimiento, y otra parte en orina. Pero es esa relación proteína-energía la que nos determina esa situación óptima. La proteína microbiana nosotros siempre la asimilamos a cuando uno quiere construir un muro. Necesitamos ladrillos, que es una proteína que puedan usar los microorganismos, y necesitamos la argamasa. Si tenemos la argamasa justa para los ladrillos justos, tenemos una proteína que está el rumen funcionando al máximo y no nos sobra ni de una cosa ni de otra. Y tenemos la máxima eficiencia. Pero también nos puede pasar que tengamos un exceso de energía, mucha argamasa para los ladrillos que tenemos. En ese caso, ¿qué mecanismo establece el animal? Pues que una parte de la urea que se nos está formando en el rumen, vía saliva, pasa a saliva y vuelve vía sangre al rumen. Hay un reciclado de la urea, sangre, saliva y vuelta al rumen para volver a ser utilizada. De manera que si nos quedamos un poco justos de proteína degradable en el rumen, que no haya exceso y haya suficiente energía, parte del nitrógeno, esa proteína degradable, puede volver a ser utilizada y mantener la máxima síntesis de proteína microbiana. El problema nos viene al revés. Cuando nos sobra mucha proteína degradable, mucho nitrógeno a nivel del rumen para la energía que tenemos. Tenemos ladrillos y no tenemos masa con que unirlos. En ese caso, ¿qué nos pasa? Pues hombre, que todo el exceso del nitrógeno que nos sobra en el rumen pasa a sangre, pasa al hígado, aparece en orina y aparece en leche. Por lo tanto, ese desequilibrio es el que nos va a determinar mayores o menores valores de urea en sangre, mayores o menores valores de urea en leche. Es un problema conjunto, no es solo un exceso de proteína, también una deficiencia de energía. Puede ser un factor limitante y en muchos casos lo es. No hace mucho detectamos en algunas fórmulas de las que se estaban haciendo que teóricamente la fórmula era pues casi perfecta, porque perfecta no debe haber ninguna, pero muy, muy equilibrada. Uno tomaba la energía disponible a nivel ruminal, la materia orgánica disponible a nivel ruminal, cogía la proteína que había para los microorganismos, enfrentaba y decía, aquello está casi perfecto. Y sin embargo, los niveles de urea en leche decían que no. Y no había tanto exceso de proteína para esos niveles de urea en leche. Lo que nos estaba faltando, en parte, era energía disponible. ¿Por qué? Por el efecto del nivel de ingestión con el que nos estamos moviendo en estos momentos en las ovejas de alta producción. Muchos de los valores que tomamos de referencia de energía y proteína a nivel ruminal son para niveles de ingestión más bajos de los que nosotros estamos utilizando. Y lo que es claro, pensar que el rumen no es más que un recipiente. Si aumentamos el nivel de ingestión, aumentamos el ritmo a que el alimento pasa por el rumen. Si aumenta el ritmo, menor disponibilidad de tiempo para poder ser utilizado el almidón y la fuente de energía. Menor disponibilidad de energía para esa proteína que hay. Si hay menos disponibilidad de energía para esa proteína, tenemos ese exceso, aunque en teoría para niveles de ingestión más bajos la ración podría parecer equilibrada. Es decir, tenemos que tener muy en cuenta de dónde tomamos los valores, porque en estos momentos nuestros niveles de ingestión de las ovejas ASAF de alta producción no son parecidos a los que se encuentran normalmente en las tablas. Yo quería simplemente mencionar una de las novedades de
de la reforma del INRA 2018 del año pasado, reciente, frente al INRA tradicional de formulación del 2007, que es el parámetro de valor proteico en el rumen, que es el indicativo. La reforma del 2018 tiene muchos problemas, de hecho no ha salido todavía el programa de formulación in ratio comercial, pero conceptualmente yo creo que es una de las obras más perfectas que uno puede imaginar. Tan perfecta que por complejidad es muy difícil llevarlo a la práctica, pero tiene en cuenta prácticamente todos los factores que pueden afectar a esa utilización digestiva. Antes hablábamos de que siempre existiera un equilibrio PDI-N, PDI-E. Los últimos trabajos además apuntan a que de haber un pequeño desequilibrio sea hacia el PDI-N para favorecer ese reciclado vía salivar. Pero a partir en la versión del 2018 se establece el concepto de balance proteico en el rumen, que tiene en cuenta energía disponible, proteína disponible por los microorganismos y cuyo valor ideal es 0. Es decir, el balance proteico en el rumen, con las tablas que podéis mirar en el libro editado del INRA, el ideal, balance proteico, RPB igual a 0. Ese sería el punto de equilibrio ideal. Claro, tenemos de todo. Ensilados de pasto con un valor casi 0. Henos de alfalfa con un valor de 80 frente a la energía que tiene disponible la alfalfa. Tenemos unos valores de alfalfa de alto contenido en proteína y además de una proteína muy degradable en el rumen. Valores de la cebada de menos 23, valores del maíz de menos 53, más energía de la proteína que dispone. Es decir, tenemos que tener en cuenta esos valores para conjugar el exceso de uno con lo que falta al otro para lograr ese equilibrio de proteína, balance proteico en el rumen igual a 0. Simplemente un comentario que con Quique lo hemos hablado alguna vez de lo que él está viendo en las explotaciones, que hay cosas que la verdad es que en el 2019 siguen sorprendiendo. Tenemos excesos de balance proteico en el rumen en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Pero todavía cuando uno ve alguna etiqueta de piensos, se sigue sorprendiendo, porque ve un pienso con unas materias primas, pregunta la fórmula, coges la fórmula, coges estos valores de balance proteico en el rumen, los pones y dices, ¡buf! Pues más 50, va sobrado. Pero lo curioso no es que vaya sobrado, es que en la parte de abajo de la etiqueta, en negrita para que se vea bien, pone mezcla o pienso para utilizar con alfalfa de buena calidad. Y eso sí que hace a uno botar de la silla. Si ya el pienso en sí tiene un exceso de nitrógeno disponible a nivel ruminal y le recomendamos usar con un alimento que tiene un exceso de 80 de balance proteico en el rumen, al final, ¿qué esperamos? Pues que explote. Al final, ¿qué esperamos? Pues bueno, de una encuesta hace, creo que fueron 3 años, 4 años, en una jornada como esta vuestra, os hicieron una encuesta del uso de alimentos y demás en las explotaciones. El 95% de las raciones de las ovejas de alta producción llevaban alfalfa. Que es lógico, que es un buen alimento, siempre y cuando se tenga en cuenta lo que es un aporte proteico en el rumen. Pero lo que es curioso y más preocupante es que de las raciones de media y baja, el 75% también llevaban alfalfa. Y ahí poca falta les hace para las necesidades proteicas que tienen. Es simplemente una reflexión. Cuando empezamos a estudiar el efecto de la urea, primero, con Quique yo le pregunté que me facilitara datos
no sé de quién, de 2 ganaderías, y 2 ganaderías extremas. Una que hubiera tenido baja fertilidad y otra alta fertilidad. Y que me dieran los datos de urea de esas 2 ganaderías a ver qué pasaba. Y bueno, 2 ganaderías que hicieron un lote de 59 ovejas y otro lote de la otra ganadería de 78. Número medio de parto, similar, con una edad mayor en la segunda ganadería que en la primera, 35 a 51, y con unos valores de urea antes y después de la inseminación claramente significativos. Más de 700, 560, posterior 700, 390. Es decir, en la ganadería 2 se unían bajos niveles de urea y además un cambio de ración, porque en el control posterior a la inseminación esa urea en leche había bajado. Los valores medios de fertilidad de las 2 ganaderías fueron 20,3 y 71,8. Y el porcentaje de fertilidad para el conjunto de las 2 ganaderías, de aquellos que tenían menos de 500 en esos 2 ejemplos o más de 700, pues oscilaba desde el 80% de fertilidad al 28%. Entonces se veía que algo podía tener que ver la urea en ese asunto. La distribución, la ganadería 1, que tenía mayor valor de urea, valores menos de 500, no tenía ninguna oveja. Valores de más de 700, el 58% de las ovejas. La ganadería 2, 30% de las ovejas por debajo de 500, 32 de 500 a 600. Esa sería la distribución. Con esa primera idea de esos 2 extremos y con una limitación en el número de datos que significaba, hicimos el análisis con el total de las inseminaciones que hemos visto en los otros datos. Y tenemos la distribución. Menos de 400, casi el 7%. Menos de 530, el 25%. Más de 700, pues nos vamos al 30 y muchos %. Y esa es la distribución en función de los contenidos de urea en leche de las ovejas que hemos inseminado. Y por ganaderías, valor medio del total de los datos que tenemos de urea en leche, valor medio, 622 miligramos por litro. Valor medio de las 5 ganaderías con menos contenido de urea en leche, 438. Valor máximo, medio, de las 5 ganaderías, el valor medio del total de las 5 ganaderías, pues 772 de urea en leche. ¿Qué relación tenemos o qué relación sería de esperar entre el contenido de urea y la producción de leche? Pues en condiciones normales uno pensaría mayor producción de leche, mayores necesidades proteicas, mayor aporte de proteína y mayor contenido de urea en leche. Eso es lo esperable y lo que está pasando en vacuno. Sin embargo, cuando lo ponemos en forma gráfica, la relación es inversa. A medida que nos aumenta la producción de leche a la inseminación, el contenido en urea nos baja. El contenido medio de urea nos baja. Y se asimila si multiplicamos producción por cantidad de leche, es decir, cuánta urea en total tenemos al día, sería la concentración por la cantidad. Los valores sí que son prácticamente constantes.
es un poco contrario a lo que uno esperaría. Lo hemos repetido 3 veces por si de entrada había algún error. Claro, cuando uno lo piensa dice, no parece lógico, pero cuando uno piensa en cómo están funcionando la alimentación en algunas explotaciones, sí que tiene lógica. Si el 75% de los animales de media-baja producción les estamos aportando un exceso de proteína degradable con unas necesidades más bajas de producción, si les mantenemos la ración, en muchos casos, y no le cambiamos la composición, sino que solo le cambiamos la cantidad, la ración es la misma, alta, media y baja, y le cambio la cantidad que le doy. La cantidad de proteína degradable en las de baja producción proporcionalmente es muy alta y no tienen dónde gastarlo en la leche, con lo cual la concentración de urea en leche se dispara. Porque no ajustamos la alimentación en función de producción más que por cantidad. Y seguimos manteniendo forrajes de alta degradabilidad y de alto contenido proteico degradable en rumen en animales donde no es necesario por su nivel productivo. Y esto es lo que nos indica que la cantidad absoluta de urea por día prácticamente se mantiene constante. La fertilidad, pues, cae de una manera lineal por debajo de 480 miligramos. La fertilidad baja, obviamente, por un déficit de energía, un desequilibrio de energía a nivel ruminal, y cae. Pero a partir de 550, la caída en fertilidad es constante. Y es constante. Y es algo similar a lo que ocurrió en vacuno, que hicieron el mismo recorrido que estamos haciendo nosotros, que en vacuno se utilizaron unos niveles proteicos absolutamente brutales, hasta que llegado a un punto se dio marcha atrás. Tenemos datos en el caso del control de leche de vacuno hace unos años, donde niveles de urea normales en leche de 550 a 600 los consideraban como normales. Cuando empezaron a poner orden, a no pasarse de una relación forraje concentrado, a ajustar energía-proteína a nivel ruminal, todo lo que supere hoy los 320, 350, ya les pone los pelos de punta. Y en nuestro caso es algo similar. Yo creo que hoy hablar de 480, 550 de urea en leche, sé que a muchos nos parece excesivamente bajo, pero también estoy convencido que en muy poco tiempo esos valores los vamos a ver como normales y además vamos a ver que todavía van a bajar más. Esos son los valores que hoy tenemos, pero van a bajar todavía más de lo que estamos hoy. Pero es la evolución normal a medida que vayamos ajustando. Creo que no solo es el problema desde el punto de vista económico, del coste de la proteína y del exceso de proteína, sino es el coste también de daños a nivel de fertilidad y de daños a nivel de otros epitelios. Además de lo que parece claro que vamos a tener encima de la mesa, que es el exceso de nitrógeno en orina de los animales, por el cual vamos a tener que pagar una cuota medioambiental. Y Europa en eso sí lo tiene claro y lo tiene valorado. Pues hombre, si encima de perder dinero vamos a tener un exceso de nitrógeno y vamos a tener que pagar por ese exceso de nitrógeno, empecemos a ir graduando esa relación energía-proteína. Simplemente por curiosidad y por ver la relación, hay muchos trabajos en vacuno de leche en que relacionan el contenido de urea con la irritación de otros epitelios. Con los datos que teníamos disponibles simplemente hemos hecho la relación entre células somáticas y contenido de urea en leche. Y la relación es absolutamente directa. Es absolutamente directa. Es decir, si queremos también establecer algún tipo de control a nivel
mamario, además de todo lo que hagamos sanitariamente, tengamos en cuenta ese equilibrio nitrógeno-energía a nivel ruminal para evitar esa irritación. Porque lo que sí es cierto es que esa irritación y ese nivel alto de urea en leche no se está produciendo un mayor recuento de células somáticas. Y la relación es directa. Menos de 550 sigue siendo muy alto, el valor medio, 1.600.000, pero más de 700, 2.200.000. Yo creo que con esto es un poco el resumen de lo que hemos visto de vuestros datos con los datos actuales. Como son datos que están vivos y son variables, seguramente con los datos del 2019 o del 2020 podrán ir ajustándose y modificándose. Tampoco sería descabellado, simplemente porque os lo planteéis como asociación, que estos datos de edad, días posparto, urea y demás, ese análisis que hemos hecho para el total lo pudierais hacer de manera automática para cada una de las explotaciones y tenerlo disponible vosotros de manera automática. Eso mismo que se ha hecho para el conjunto, poderlo que cada uno tuviera acceso, pues igual que tenéis acceso a las valoraciones genéticas o a otras cosas, tener esos datos disponibles cada uno de los ganaderos, igual que se ha calculado aquí. El resumen es un poco lo que hemos visto desde el principio. ¿Hay potencial de mejora? Sin duda sí. ¿Esa gran variabilidad nos permite ese optimismo? Sí. Que teniendo en cuenta la edad de los animales a la inseminación, la producción y los días posparto y la urea en leche, la alimentación, ¿podemos mejorar los resultados de inseminación? Sí. Cada uno que haga sus cálculos. Valores medios de mejora de 14 a 16 puntos, como valores medios, son posibles. De 42 a 55-56%, como media, son posibles con los datos de hoy. Y además, lo que para mí es todavía más importante que el valor absoluto, es que logremos disminuir la variabilidad en el resultado, la incertidumbre de cuando uno va a inseminar. A ver, en este ganadero y en estas condiciones me ha dado el 20%. Y ahora voy a inseminar y ¿qué me encontraré el día que vaya a hacer ecografías? ¿Será el 60? ¿Será el 11? ¿Qué pasará? Esa incertidumbre creo que es uno de los limitantes más fuertes, yo creo, para la inseminación. Nos queda pendiente dentro de lo que es el proyecto de grupo operativo el estudio de la gestión de las reservas corporales, tanto desde el punto de vista estático como dinámico, con todos los datos que hemos recogido este año, y después una valoración económica, que la mencionábamos al principio, de generalizar el uso de la inseminación artificial. Es decir, la pregunta de ¿compensa tener sementales en las explotaciones o compensa que los sementales en las explotaciones desaparezcan y solo hagamos inseminación? Se generalizaría la técnica, tendríamos más datos de valoración, tendríamos más datos de poder poner en marcha. Económicamente interesaría. El riesgo sanitario de andar comprando animales y adaptar los animales a cada explotación, bueno, son dudas a tener en cuenta y son un poco los deberes que nos quedan para este año. Y yo creo que con eso la receta para mejorar en lo que respecta a los resultados de investigación no es tan complicada. Lo primero de todo es estar convencido. Y como en el irlandés John Reed apuesta, lo primero de todo es acabar con la ceguera voluntaria de las explotaciones, del que no quiere ver, el que sabe que hay un problema pero prefiere no verlo. Y después poquito más, un poco de valentía, un poco de curiosidad y un poco de afrontar sin complejos lo que significaría esa mejora. Yo creo que con esto, por mi parte, daros las gracias por haber podido participar en el proyecto. Nada más. Vale. ¿Alguna pregunta?
¿Cómo va a haber preguntas si son los datos suyos, si se los sabrá? Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo creo que ha estado muy interesante y yo quería hacer una pregunta y dos matizaciones por conocer de dónde han salido los resultados y cómo se pueden interpretar. La primera, el dato de fertilidad se ha hecho en la confirmación de la hija de padre de inseminación, en la ecografía o solo en el parto. Vale. Vale, es que puede influir de un ganadero a otro si ha sido por el parto o Pero han sido por... todos igual, todos Vale. en el parto. Por eso decía, yo es como eso, Vale, es que ahí como puede estaba haber la base de datos. Vale, ahí puede haber bastante variabilidad de unas granjas a otras. Vale. Otra pregunta, la diferencia entre la fertilidad de las corderas a las ovejas en ordeño puede estar influenciada por esa urea. Es decir, las corderas son todas alimentadas de la misma manera y es un lote homogéneo. En cambio, en un lote de ordeño que nosotros preparamos para inseminar, tenemos animales desde 1,5 litros hasta 4 litros. Si nosotros las alimentamos en grupo, esa diferencia de urea es la que marca la fertilidad. Podría ser causa de la variabilidad, en el caso de las ovejas. En el caso de las corderas es que hay de todo. Hay quien está en el momento de inseminar, todavía sigue con pienso y paja, hay quien sigue con restringido de pienso y forraje, hay un poco de todo. Pero lo que sí es cierto es que la homogeneidad de lo que recibe el lote de alimentación es mayor en las corderas. Por lo tanto, la variabilidad sí puede ser una de las causas. Pero una causa de variabilidad, no tanto de valor absoluto. Vale. Y ahora ya la última. Esta ya es un poco... cuando nosotros diseñamos el lote de inseminación en un lote de ordeño, ¿con cuánto tiempo de antelación sería bueno hacer una revisión de la alimentación para ajustarnos a esos valores de urea que nos puedan permitir? Tejerina, si te contesto lo que pienso es ¿cuándo tendrías que hacer la revisión? Siempre. Vale. O sea, la contestación es obvia. En las encuestas vuestras decís un porcentaje del 80% que la revisión de la alimentación se hace mensualmente en la explotación. Si la revisión de la alimentación se hace mensualmente, se hace mensualmente. Yo creo que no solo hay que hacer la revisión para reproducción, por eso digo de siempre. El tener 700 miligramos de urea en leche no es que sea bueno para cuando voy a inseminar o no, es que no es bueno para nada, ni desde el punto de vista productivo, ni desde el punto de vista de vida útil de las ovejas, porque te las vas a cargar antes, y eso sí que es sabido, es decir, ajustar a ese equilibrio de mínimos. ¿Cuánto? Cuanto antes, o sea, si me dices, es que otra cosa es la condición corporal, que ahí sí que puedes jugar con un efecto estático y dinámico, es decir, un mes antes voy jugando a cómo lo hago, pero en el caso de la urea, tener excesos, tener lotes de inseminación por encima de 940 miligramos de urea es realmente una bomba de relojería. Y es cierto que como la lotería, algunas veces toca. Dice, pues tuve 900 de urea y alguna me quedó preñada. Pues sí, pero no es lo normal. Y más si tenemos en cuenta esa posible relación, que tendremos que estudiar mejor, entre urea y células somáticas. Que esa es preocupante, porque esa no es puntual a la inseminación, sino que esa tiene un efecto permanente. Siempre. ¿Revisar la alimentación? Siempre. Si además decís eso, se revisa la alimentación mensualmente, pues entonces perfecto. Otra cosa es que la revisión sea solo de cantidad, de cuánto doy, porque ¿para qué voy a andar haciendo 2 carros? Hago uno y con ese uno echo más o echo menos. Ok, ¿alguna pregunta más?
¿Hay más preguntas? Ángel, bajo tu criterio como nutrólogo, que sabemos que sabes mucho de alimentación, y con este estudio que has hecho, ¿nos puedes dar un dato de urea en leche que fuera el óptimo para la media de nuestras explotaciones? Hoy, con vuestros datos, ese valor que tenéis de óptimo, de 480 a 550. Cuidado, hoy, con vuestros datos, estoy seguro, pero convencido, que con la evolución que lleváis, cuando me lo preguntes dentro de 3 años, te estaré diciendo de 420 a 450. O de 400 a 450. Estoy convencido que vais a seguir bajando. A los ganaderos se nos plantea una duda, siempre por el miedo y por un poco la ignorancia de estos temas, de decir, si estamos en 650 o 700 de urea, que los hemos empezado a conocer esos datos hace dos años prácticamente, si bajamos a 500, ¿perderemos algo de leche? No. 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 Si está equilibrado, no. Porque lo único que estás es eliminando el exceso que se te va a ir por orina y por leche. No. Y el ejemplo lo tenéis en vacuno. O sea, ver un poco la trayectoria del vacuno. Unos niveles brutales que tenían de urea en leche están hoy en unos niveles bajos y la producción media de leche pasa de 9.000 a 13.000 litros. Mínimo, con vuestros datos. Con vuestros datos hoy, es que no hay más datos. Yo te puedo decir teóricamente el mínimo hoy con vuestros datos reales, porque el mínimo, ¿cuál va a ser? Depende de la relación energía-proteína a nivel del rumen que tú establezcas. Pero al día de hoy, vuestros mínimo, yo lo pondría en ese rango de establecer el óptimo. Mínimo 450. Porque con vuestros datos, cuando bajas de 450, sí se penaliza por una deficiencia de energía a nivel ruminal. Por debajo de 450, como valor medio, se ve penalizado. Yo creo que con una ración equilibrada, ahora me preguntas mi opinión, con 400, 420 se puede conseguir la misma producción y unos mejores resultados, mayor vida útil y mejor resultado. 400 a 420 creo que se puede conseguir sin mayor problema. Vuestros datos hoy dicen que como no llegues a 480 se puede ver penalizada la fertilidad, que es lo que hemos visto porque no habíamos mirado producción. Ángel, los datos que has presentado son los datos de control lechero. ¿Tú sabes si hay algún tipo de correlación entre esos datos y los datos que se analizan en el ICIL sobre tanque? Es decir, si cogiésemos la metodología de análisis de la urea en leche es la misma, si cogiésemos los datos de un control lechero, lo multiplicásemos, o sea, sacásemos la media ponderada, ¿sería la misma que nos daría en tanque? ¿O puede haber alguna desviación ahí a tener en cuenta a la hora de escoger? Sí. En teoría sí. En teoría sería la misma. No, que sería la misma en teoría. En teoría. Pero no, es difícil ponderar. El problema es ponderar. Bueno, la metodología. Multiplicarías gramos de urea por litros de leche y dividirías entre el número de litros de leche totales que te salgan en ese control, entiendo. Y te tendría. No, tendría que ser la media ponderada, es decir, de cada oveja la producción por su contenido en urea, sí, más otra oveja, más otra oveja, más otra oveja. Eso. Sí, que multiplicarías. Es decir, media ponderada. Pero y después, la metodología, hasta donde yo sé, creo que es la misma. Hasta donde yo sé. Sería un dato interesante para que estudiases, sí, bueno, o quien pero quiera. No lo sé si está disponible. Si quieres. No sé si está disponible, no, sí, cada ganadero tiene su dato cada de urea. ganadero, pero a nivel de la asociación me parece que no la teníamos disponible. Bueno, pero no me lo han pasado. Pero si se no puede, pero seguro que con algún ganadero se puede hacer un poco la comparativa, porque a la hora de escoger un lote de inseminación, si se quiere tener en cuenta el dato de urea para hacer un lote, convendría
saber si estamos trabajando con los mismos datos en alimentación, donde estamos utilizando la urea en tanque, con respecto a los datos que pueden aparecer en individual, que se analizan en el CERSIA. Yo creo que sí son representativos y la metodología, ya te digo que hasta donde yo les he podido ir a Boiso y demás y a la gente del ICIL, creo que es la misma, ¿eh? Ok, pues gracias Ángel por... Siempre tenemos muchos datos y poca información que gente como tú y como otra gente nos ayuda a extraer, como ahora vamos a ver con Demetrio, que es lo que nos falta muchas veces. Y después, sí que por favor, tener datos de inseminación en vuestra base de datos. Eso es un tema para esta tarde, sí. Bueno, yo lo digo porque sorprende que en el 2018 hayáis hecho 20 no sé cuántas mil. 30.000. O 30. 37, 7 fuera del esquema, 30 de socios. Bueno, todavía y faltan peor bastante, sí. Pero de bueno. 30, que solo tengamos disponible 10, es una pena. Yo lo digo porque es una pena. Bueno, ya he subido a 15, ahora estamos en 15, pero falta Bueno, la mitad, vale. sí. Falta la mitad. Vale, pues muchas gracias.